Carlos García mencionó un par de veces ya a Julio Hernández, Julio Astillero. No le perdonaron una sola al PRI y a AMLO le celebran todo. Mi problema con Julio Astillero no es... A ver, hay gente arrastradísima, Pigmenio Ibarra, claro, le han soltado muchos millones, pero hay gente que es enormemente arrastrada también. Ackerman, pero ha ganado muchísimo dinero también con López Obrador. El López Obradorismo es negocio porque la corrupción no ha desaparecido, simplemente asume. Es como la materia, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Porque no se ha hecho un intento real por acabar con los esquemas de corrupción tradicionales que llevaban a cabo las personas corruptas tradicionales que hoy pertenecen al gobierno otra vez. Los mismos apellidos, Cloutier, Sansores, Bartlett, los mismos que dejaron al país como estaba, pues están ahora dejándolo igual. Pero Julio fue capaz de hacer un programa también en la televisión de los ayatolas, en Hispan TV. Los nuevos populismos y las nuevas dictaduras, como la de Putin, como la de Venezuela, como la de Irán, utilizan la televisión, y la de China, por supuesto, utilizan la televisión como forma propagandística. Está Telesur en Venezuela, está RT, que es Russia Today originalmente, en Rusia, que la controla directamente Novosti y a través de Novosti Vladimir Putin, y la televisión de los ayatolas. Y la televisión en español es Hispan TV. Hispan TV o Hispan TV, yo les he reclamado siempre a quienes han trabajado en ella. Pablo Iglesias trabajó en ella durante mucho tiempo, cobró mucho tiempo en Hispan TV, y no le importaba que estar trabajando para unos teócratas sanguinarios que encierran a las mujeres por no usar un trapo en la cabeza, que colgaban homosexuales de las grúas, que impiden la libre expresión, que cierran toda posibilidad de libertad religiosa, que son todo lo opuesto a un pensamiento medianamente progresista, así de liberal light, porque quería esa plataforma para su proyecto de poder en España. Y para promover a López Obrador, Julio Hernández tuvo su programa en Hispan TV. No le importó estar al servicio de la propaganda de unos asesinos, de unos dictadores teocráticos brutales y sanguinarios. Y eso es el punto más bajo que puedes tener en la moral. El siguiente es ser tú también un asesino. Pero yo siempre me acuerdo de aquella frase que dice, si un nazi se sienta a una mesa donde hay 10 personas y las 10 personas no se levantan de la mesa y se van en ese momento, en esa mesa hay 11 nazis. Y sí, tú te sientas a la mesa de los ayatolas, asesinos, criminales, brutales. Acaban de meter a la cárcel a una mujer 25 años por el tema del velo, y a su madre, una mujer joven y a su madre. Se acaba de descubrir un intento de asesinato de Maciel Ineyad, una brillante mujer que se dedica a luchar en contra de la barbarie islamista de Irán. Si tú eres capaz de cerrar los ojos a todo eso, de romper tu solidaridad con la mitad de las personas que viven en ese país, que son las mujeres, más otros muchos que son víctimas de los ayatolas, por tu conveniencia de poder, no vas a tener nunca una buena palabra de mi parte. Lo demás que haga, Julio Hernández, me resulta igualmente basuriento. Es el cómplice de los ayatolas. Se acabó.